Bueno, en principio hemos llegado hasta donde podemos acercar el coche. Estamos en la localidad de Pumares y tengo a mi izquierda el río Sil y la vía del tren. Entonces vamos a hacer una primer visita de reconocimiento para ver qué tal pinta tiene la zona de bateo, a la que vendremos después. Esto pone horno tradicional de leña. Bueno, pues es esto que tengo aquí detrás. Justo me voy a poner del otro costado. Justo detrás nuestro están las instalaciones de la pizarrera Cupire Padesa para proceso y elaboración de la pizarra ornamental, del que, como sabéis, pues España es la primera productora del mundo. Bueno, pues nada, Nogueira nos da la bienvenida. Esta mañana hacía fresquete en Madrid y el pronóstico es que aquí en Pumares esta noche habrá 13 grados. ¿El año? Hemos dicho antes que 25 años, ¿no? Sí, por ahí. Más o menos. O más. Molino, esto que tenemos aquí a la derecha es un molino restaurado, o bueno, no sé si restaurado, por lo menos. O algo recuperado, ¿no? Para que no se siga hundiendo. Sí. Bueno, Íñigo, yo creo recordar que nosotros cruzábamos por aquí las vías, o sea, por las vías nos quedaban por aquí. O tal que a la altura del camino que traíamos. Esto es el despoblado de As Nogueiras, y por aquí abajo, saltando unas tapias, le caíamos a los rachones de pizarra. Yo creo que aquí vinimos después de haber organizado el primer certamen nacional de bateo en Navasfrías, y eso fue en el 98, creo recordar, ¿no? Sí, en el año 98, el verano del 98. Bueno, un tren que debe estar en servicio porque... Sí, por el aspecto cuidado y demás. Y como área prohibida para vuelo de drones, que a mí es lo que me importa. Vamos a seguir para adelante. Este camino, igual que el propio río y la traza del tren, llevan más o menos la misma dirección que una falla de dirección este-oeste que pone en contacto el Ordovícico con el Siluriano. Vale. Bueno, aquí hemos hecho esta parada por el bonito afloramiento que tenemos de filones de cuarzo, metidos entre alternancia de pizarras del Paleozoico, y perfectamente esto sería pues el modelo de mineralización para el oro primario. Filones de cuarzo aurífero encajados en las diaclasas o en las grietas de estas rocas metamórficas paleozoicas, que luego a su vez están fuertemente plegadas, claro. Aquí se ve muy bien. Son filones, pues eso, como de 15, 12 centímetros, 30 y tantos, de más o de menos entidad. Este tipo de aparato es lo que se mineraliza con oro nativo. Eso forma el yacimiento primario, y después la erosión, el transporte y la sedimentación van desgastando los materiales, los filones, y liberando el cuarzo con las partículas de oro, y formando lo que se llama yacimiento secundario. Y el oro, en su condición de metal muy blando, muy maleable y demás, pues se va deformando y se va redondeando al ser arrastrado, y al tener una elevada densidad, que son, cuando el oro es puro, 19, algo gramos por centímetro cúbico, lo que quiere decir que un cubito de 1 centímetro de arista, como si fuera un dado de jugar al parchís de oro puro, pesa 19 gramos o 19 y algo gramos, frente a la densidad media de los demás materiales, minerales y rocas que componen los sedimentos, hace que el oro busque posiciones profundas en los sedimentos. Entonces lo vamos a encontrar siempre en la parte más honda en la que podamos acceder de los depósitos sedimentarios. La densidad media de las rocas más comunes y los minerales silicatados es en torno a 1,8, 2 gramos por centímetro cúbico. El oro tiene más de 7 veces de densidad, con lo cual, a igualdad de tamaño de partícula, una partícula de oro
es mucho más fuertemente atraída por la gravedad que una partícula del mismo tamaño, mismo volumen, que podamos tener al lado de una roca o de un mineral común silicatado. Paella que se han comido ahí. Sí, lo que pasa es que aquí enseguida mira lo hondo que Sí, está, macho. Sí, sí. Aquí puedes batear en este bordecito Y punto. y punto. Y con cuidado que esta piedra en cuanto se moja, tú sabes lo que resbala. Una cosa... Bueno, pues al final hemos decidido cambiar de sitio porque el acceso del lugar que recordábamos está francamente complicado. A mí me parece, comparando luego las fotos que conservo de la primera visita, que el río es que baja bastante más caudaloso, entonces lo que hace básicamente es ocupar bastante más ribera de la que ocupaba antes. Por tanto, pues la zona de bateo que recordábamos ahora lo que está básicamente es inundada, ocupada por el río. Y de hecho con el invierno que ha habido pues tampoco debe extrañar a nadie, y por eso también está la presa con los aliviaderos abiertos todo el tiempo, ¿no? Porque el volumen embalsado debe ser máximo. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da en esta nueva zona. Al final es el río Sil, es un río aurífero. Han venido aquí estos tíos súper preparados. Yo no tengo ganas de currar, la verdad. Yo vengo de periodista. Bueno, recomiendan no pasar en esta llanura de la ribera del río, pues porque como está muy próxima a las compuertas de la presa, pues quizá una apertura de la misma pues puede conducir a una subida rápida del nivel, la inundación de esta plataforma próxima, y bueno, pues estamos advertidos. Estamos en una zona próxima a un despoblado que se llama As Nogueiras, los Nogales. Está muy cerquita de Pumares de Valdeorras, y este río que tenemos aquí a mi izquierda es el río Sil. Aquí estuvimos hace un montón de años, allá por el verano del 98 sería, pero bueno, en esencia lo que hicimos fue, y lo que haremos aquí cuando tratemos de localizar algún indicio de oro, será coger el sedimento que pueda haber entrampado en estas marmitas que vemos por aquí a mi alrededor, o en las grietas que pueda haber en este sentido, a contracorriente, porque el río, como veis, viaja con mucha fuerza, mucha energía, es muy caudaloso. Entonces el pensar en ponerse a buscar o a coger sedimento aquí en el cauce para lavarlo es impracticable con esta altura de la mina de agua que tiene y esta violencia. Entonces tenemos que recurrir a lo que ha sido dominio de las aguas y ha dejado metidos sedimentos en las trampas naturales, en grietas, en pocillas o en marmitas. Aunque el agua vaya con mucha energía, cuando encuentra un obstáculo como es una pocilla o una grieta a contracorriente, no va a seguir moviéndose en la turbulencia de las aguas, sino que se va a frenar y se va a quedar ahí entrampado. Entonces, recogiendo el sedimento que pueda haber en estas trampas naturales, podemos tener alguna opción de localizar indicios de oro nativo. Un ejemplo realmente llamativo y que vale la pena conocer en detalle es el caso de Montefurado, aquí en la provincia de Orense, ¿no? Montefurado, como su propio nombre dice, es monte horadado o monte agujereado. Básicamente consiste en un bypass al río que hicieron los romanos en su momento pues para desecar un meandro que tiene más de 2 kilómetros de longitud, y que pues en virtud de este bypass lo dejaban sin agua. Una vez seco el meandro, procedían a la recuperación del oro en el lecho del cauce. A continuación se volvía a abrir el bypass, recuperando el flujo natural de agua, y era como un proceso de reposición del oro nativo, ¿no? Y bueno, pues ahí sigue estando el bypass, todavía se puede visitar. Hay un capítulo de un canal de YouTube de Isaac Moreno, donde se explica bastante más en detalle, con unos gráficos y tal. Vale la pena verse. Bueno, los romanos, que no se les escapaba una, pues hicieron el trabajo en ese punto concreto, pero en la zona de León, Orense y tal, bueno, pues lo de las médulas es mundialmente conocido, es patrimonio mundial. Hoy se consideraría un caso extremo
de impacto ambiental. 2000 años más tarde, paradójicamente, es patrimonio de la humanidad. Cosas que pasan. Pero bueno, que es un testigo, es un testimonio, es una prueba de la importancia que tuvo Hispania en el mundo romano en cuanto a suministro de oro y de estaño. Bueno, no está prohibido volar drones de momento. En las médulas de Carucedo. ¿Y eso qué es? Son los vestigios que quedan de una explotación de oro de época romana, del siglo I en nuestra era, donde se abatieron con el método de ruina montium, consistente en hacer galerías verticales, horizontales, o sea, pozos y contrapozos, y traer el agua desde las cabeceras de los ríos a unas acumulaciones en forma de depósito prismático rectangular llamadas piscinas o piscinas en latín. Bueno, total, una agresión al medio ambiente, ¿no? Sin duda. Pues hemos seleccionado esta zona de la Vega del Río con arrastres antiguos que están pues metidos entallados entre las grietas de las pizarras, ¿no? Los distintos escalones que va haciendo el afloramiento rocoso, y que han podido servir presumiblemente como trampas naturales en las que se han podido quedar las partículas pesadas que arrastra el río, los sedimentos del río. Y hemos quitado superficialmente todos los cascotes y bolos, como aquí tenemos, por ejemplo, pues hemos quitado todos esos estériles que no tienen ninguna función para lo que vamos a hacer, y lo que se trata es de acceder al material que está entrampado en estas rendijas o en estos escaloncillos que hace la pizarra. Y bueno, aunque todavía no hemos lavado ninguna muestra, sí que tenemos ya unos primeros indicios. Aquí han salido ahí abajo este trozo de tijera de hierro corroída, y aquí han salido pues también un par de clavos muy corroídos que son de aquí, de este. Cuando tenemos estos indicios, clavos, si en la batea vemos plomos de balines de carabina, perdigones de cazador, perdigones de caza, o los lastres que utilizan los pescadores, las bolitas de plomo estas abiertas, trozos de cucharilla, anzuelos, eso significa que es una trampa prometedora, porque si se quedan estas cosas que son de menos densidad que el oro, si hay oro, el oro con mayor razón se va a quedar represado ahí o entrampado. Entonces estamos quitando con cuidado todo el sedimento, inclusive lo que haya cogido en las raíces de los pequeños matojos que hemos quitado. Y si se desprende alguna laja de pizarra porque está suelta, la descarnamos y limpiamos el sedimento que tenga también metido entre la laja contigua, porque ahí en esas grietas, aunque sean milimétricas, están posiblemente metidas las pepitas y las partículas de oro, caso de haberlas. Esto es una chupona, lo que generalmente conocemos con ese nombre, que no es más que una jeringuilla de grandes dimensiones. Y el funcionamiento principalmente sirve para recoger los sedimentos que se encuentran dentro del agua, donde pues principalmente se suele tender a acumular el oro. Muchas veces se encuentra el oro en las grietas donde no podemos acceder con una pala, o cuando incluso accediendo con una pala tiende a caer por densidad y se hace inaccesible. Y esta jeringuilla, cuando hacemos succión, que es tirando del émbolo, genera una baja presión que es capaz de arrancar todo ese material, y esta no tiene válvulas antirretorno, por lo que hay que ponerla sobre la batea y de esa manera dejar descargar el material. La he hecho con
tubos de PVC comprados en cualquier tienda de bricolaje y luego con algunas espumas e impresión 3D diseñada para que sea el ancho interior de este tubo y que sea capaz de generar la mayor presión de vacío, porque al final es donde radica el rendimiento de la jeringuilla o la chupona. Esta posición no me favorece nada. No te preocupes. Sí, no es una de esas para llegar. No, la mejor posición es la de Íñigo, mírale. Pues una vez recogidos los sedimentos, utilizamos una criba porque no queremos quitar el material que sabemos que no tiene oro, como son las piedras grandes. Entonces intentamos, como sabemos que aquí hay oro fino, lo que tratamos es de dejar todos esos sedimentos en la batea para luego poder batearlos más fácilmente. Adrián está haciendo lo que no hago yo, que es seguir cuidadosamente el contorno de la grieta y de la raja de pizarra que aflora para recoger todo el sedimento que con bastante probabilidad tendrá oro. Bueno, Adriancete se ha abierto un camino bien majete, sin que nadie le diga nada. Qué tío tan servicial. Y vamos a preparar o vamos a grabar a Íñigo haciendo una primera batea, una primera prueba, como la cala de los melones. Vamos a ver qué tal funciona. Pues hemos seleccionado un sitio para poder batear que tenga el agua en remanso, es decir, que no me entre un caudal excesivo, que no tenga turbulencias dentro de la batea, y al mismo tiempo pues que haya un calado pues como un palmo poco menos, para poder meter la batea y remover bien el sedimento y lavarlo, ¿no? Y separar las fracciones ligeras, todos los estériles, toda la grancilla y demás, hasta llegar al concentrado de bateo. Entonces voy a quitar primero unos bolos de estos que hay por aquí que me van a entorpecer si no la labor, y lo vamos a empezar a lavar el material que hemos cogido arriba en el escaloncillo ese de la pizarra, pues de inmediato. Hemos metido una luz de malla que es en torno a 1,5 centímetros, que bueno, yo creo que es un rechazo, una luz de malla adecuada para tener un rechazo que quita pues las gravas, que al fin y al cabo no tiene interés ponerlas en la batea. Entonces, como decía, hemos preparado el sedimento desenlodándolo al máximo, haciendo esta operación de sumergir la batea en el agua y remover. Veis que el agua se enturbia porque se ponen en suspensión las partículas, las fracciones de finos, las arcillas, unidades del grupo de las arcillas. Entonces, cuando ya tenemos el sedimento
con este aspecto, ya no está apelmazado, ya no está pegajoso, porque la pegajosidad de las arcillas pues es un elemento que interfiere en el proceso de bateo. Nosotros buscamos quitar primero las arcillas que están apelmazando el sedimento para tener un conjunto de gravas, gravillas y arenas, más o menos este orden de tamaños en el sedimento, que estén sueltas, que no se peguen entre sí. De manera que el proceso de bateo, como vamos a ver, consiste en meter una lámina de agua, dar un impulso a esa lámina de agua en la batea, con la batea semisumergida, y el avance que coge esa lámina de agua con ese impulso que le metemos nosotros arrastra los minerales más ligeros. A medida que me vaya quedando menos sedimento en la batea, voy a ir variando el ángulo, con el fin de verticalizarla. Y el toque con la batea, digamos, el movimiento tiene que ser tal que yo no tire el sedimento por la borda, es decir, yo tengo que mantener en todo momento un ángulo que me permita que sea la lámina de agua y la gravedad la que arrastren los materiales ligeros. Un trozo de hierro corroído, es una buena señal. Hay una pintita ahí. Ah, esa es buena. Solo una, pero me vale para... Escuchando la explicación de Íñigo, puede parecer un poco complicado, sin embargo no lo es. Yo creo que esto es como montar en bicicleta, hay que abandonar los ruedines y directamente subirse. Pues a mí me parece que es el mismo principio, hay que hacer una batea y siguiendo algunos de los consejos, todo lo demás es bastante intuitivo, ¿no? Quiero decir, es fácil. Estoy apoyado en la pizarra florante del cauce del río y me he parado aquí pues porque tiene un filón de cuarzo. Es bastante evidente, un filón de cuarzo tendrá unos 10 centímetros. Estos filones de cuarzo pueden producirse durante el ajuste del metamorfismo, es decir, pueden ser formados como exudación durante la formación de la propia pizarra, o pueden ser rellenos posteriores como consecuencia de procesos hidrotermales. Esos procesos hidrotermales pues pueden traer oro y en ese caso pues estos filones serían cuarzo aurífero. Ese cuarzo aurífero pues por erosión y desmantelamiento libera partículas de oro nativo que al quedar libres pues se concentran ya pues por el fenómeno de la gravedad, ¿no? Tengo muy buen presentimiento con esta grieta. La 190 Barco de Valdeorras. Entonces aquí tenemos materiales que empiezan en el precámbrico y acaban en el cuaternario, como es normal donde hay ríos. El río que discurre de este a oeste pues tiene una traza sin color y adyacente a todo el recorrido, la trayectoria del río, pues como es normal tenemos materiales cuaternarios. El río va bastante paralelo a una falla este-oeste que pone en contacto los materiales 17 con los materiales 24, que son, si no recuerdo mal, lo voy a ver ahora, siluriano y ordovícico respectivamente. El 17 es ordovícico superior, asguiliense, y el 24 es siluriano, ¿vale? Bueno, quería contar yo también una cosa simpática de 1908, me parece que es, ahora tengo que mirar el enlace, ¿no? Pero básicamente era un barco que dragaba el río Sil, que se llamaba la Dragasil, y que fue inaugurada en la localidad de Toral de los Vados, y entonces pues fue trabajando el curso del río en distintos puntos, recuperando oro. Me parece que tenía una capacidad de tratamiento de 100 metros cúbicos la hora, y voy a ver si encuentro el enlace, que me lo había mandado Íñigo, ¿no? Muy curioso. Vale, ya tengo a la vista el enlace. Vale, 110 años del último gran intento para recuperar la minería aurífera, tiene unas fotografías, pues eso, en 1908, como digo.
una máquina destinada a practicar sondajes en el río Sil para determinar los puntos donde haya oro. La citada máquina no era inglesa sino norteamericana y pesaba 7,5 toneladas. Bueno, la Compañía Anónima Española de Explotaciones Auríferas, que se constituyó en Madrid en julio de ese mismo año de 1908 con el fin de explotar los yacimientos Albea y Antea de Toral de los Vados, para los que era necesario dragar el río Sil a su paso por la localidad. Toral de los Vados lo conocemos de sobra por la mina Antonina y tal, ¿no? De origen español exclusivamente, su capital social fue de 2 millones de pesetas, representados por 40.000 acciones a 50 pesetas cada una. La inauguración tuvo lugar a finales del año con todo el boato de las grandes ocasiones. Al acto, a la orilla del río Sil, acudieron autoridades locales y regionales. El secretario del Obispado de Astorga, Agustín Parrado, fue el encargado de bendecir la draga en presencia del gobernador civil, Alfredo Casillas. La draga, que llevaba el nombre del río, funciona arrancando del lecho de este la arena y las piedras que en él existen, como la chupona de Adrián, pero a lo burro, y que luego tritura y clasifica, despidiendo las materias inútiles y depositando en un aparato la arena aurífera ya en condiciones de ser sometida a las operaciones de laboratorio que purifican el metal, según se explicaba en un reportaje a toda página en la revista Nuevo Mundo. Al frente del proyecto estuvieron 3 técnicos de reconocida práctica, con experiencia en proyectos mineros en Serbia, Siberia, Guinea, Colombia y Australia. La draga medía 29 metros de largo. Bueno, desplazaba 200 toneladas, tenía 90 caballos de potencia en sus máquinas y podía llegar a trabajar 100 metros cúbicos, me ha vuelto a salir propaganda, esto no hay que lo pare, 100 metros cúbicos de material a la hora. Pero tan ingente esfuerzo pronto acabó. El proyecto se abandonó sin que en la prensa apareciera ya ni una línea de las razones del fin. Fue hace 110 años. Ya con 14-15 años me gustaba ver el programa de la fiebre del oro y estaba muy enganchado. La cosa es que me empecé a obsesionar con un amigo y empezamos a fabricar máquinas en casa con gomas y cauchos y demás. Y entonces mi padre se puso en contacto con un geólogo amigo y nos llevó al primer sitio donde fuimos a buscar oro. El problema es que cuando llegamos allí estaba seco porque es un arroyo muy pequeño y en verano pues se seca. Así que nos llevamos un saco de tierra a casa y cuando me puse a hacer las cosas arriba en el ático, resulta que me olvidé la manguera encendida y inundé el ático. Y bueno, ahí empezó mi fiebre del oro. Y luego ya poco a poco, pues yendo más, encontrando más, me gustaba ir con amigos, con mi padre y demás, y poco a poco fui desarrollando más esa pasión. Miguel, ¿tú coleccionas piedras? Sí, minerales. De ahí viene la afición a venir a la naturaleza. Yo desde muy pequeño me gustaba la ingeniería mecánica y cuando tuve la fiebre del oro, primera con 15 años, intenté hacer máquinas con lo que podía, desde cauchos y demás hasta retales, porque en ese momento mis padres no me querían comprar ninguna. Y de ahí empezó la afición a fabricarlas yo mismo. Y poco a poco he ido mejorando los sistemas y demás, y ya las últimas tecnologías que he sacado han sido con impresión 3D y en ayuda con la USAL, el grado de geología, con uno de los profesores, y ha sido haciendo ingeniería inversa de otros sistemas y lo estuve probando hace unos días y funciona muy bien. Y lo bueno es que estamos hablando de que el coste de hacerlo es una décima parte o incluso menos de lo que es comprarla. Me pregunta Íñigo que si quiero trabajar ahí en la ranura. He explicado mal. Yo no quiero trabajar, macho. Bueno, pues el objeto que estamos viendo aquí es un cunco realizado en madera de castaño a partir de una verruga o una eflorescencia que le crece a los castaños y que lo va rodeando de lignina. Entonces los vecinos antiguamente lo iban zapando con una zuela, lo rodeaban hasta cortarlo y luego lo vaciaban, ¿no?, manualmente, y fabricaban esta batea primitiva en forma de gorro chino, forma cónica. Esta pieza en concreto fue comprada en el año 99
en Pumares de Valdeorras, a una aureana de las que todavía vivían, que se llamaba María. Vivían por aquel entonces todavía otro matrimonio en el pueblo que habían sido buscadores de oro. Y esta actividad la realizaban pues en época estival. Vamos a ver un poquito en detalle la batea. Está, pues hombre, está bastante atacada. Esto estaba en un desván por ahí, atacada por insectos xilófagos. Esas manchas amarillentas que se ven es azufre derretido que ha sido utilizado para taparle fisuras y demás. Y por aquí vemos que también está reparada, ¿no? con chapa cincada aquí en el vértice y aquí en la periferia. Pero bueno, esto es un elemento de etnología, de los que ya no se encuentran, genuino además. Entonces estas bateas primitivas y esta actividad artesanal de explotación en época estival y primaveral en las lameiras, como se dice en gallego, o prados, donde había aluviones en el río Sil, que hoy día sería impracticable debido a que está jalonado por presas. En aquella época no había presas de aprovechamiento hidroeléctrico y las vegas pues estaban cubiertas con terracitas de sedimento aurífero. Esta gente trabajaba en esta época de buen tiempo, cuando los sedimentos de las lameiras eran accesibles, y bueno, hay estudios, ¿no? Que se han hecho, se ha tratado de inferir o de hacer una recreación histórica de qué cantidad de oro podían sacar. Yo he visto publicaciones que hablan de 150 gramos por temporada. Francamente me parece excesivo. Toda vez que esta gente trabajaba nada más que con zachos o azadones o picos, palas, y bateando el sedimento. No usaban canaletas, que yo tenga oído, y en las referencias orales que se han contrastado en su momento, en ningún momento me hablaron de uso de canaletas, ¿no? Que permitiría mover más metros cúbicos en una jornada o más cantidad de aluvión. Entonces yo, siendo más conservador y basándome en mi experiencia como buscador de oro, por así decirlo, aficionado, sí que sé lo que es estar un día entero moviendo aluviones y bateando, en un sitio que dé, aunque sean pocos indicios por batea, nada que dé algunas milésimas de gramo, pues yo creo que en un día, en un sitio bueno, digamos, se pueden sacar 3 gramos, a lo mejor 2 gramos, como mucho, trabajando, pero casi de sol a sol, y moviendo a lo mejor 1 metro cúbico de gravas y demás, con lo cual, si esto lo extrapolamos a un mes que estuviera una persona trabajando, pero todo el día, pues hombre, yo me iría más a unos 80 gramos o 90 gramos. Esta es mi batea, o este es mi material. Digo a mí que hay que tener la cara dura porque se lo he robado a Miguel y Adrián. Mientras salga el chocolate este hay que seguir desenlodando, porque para que se concentre el oro o cualquier otro denso tiene que estar el material perfectamente suelto, si no la ley de la gravedad actúa mal o no actúa. No sé si en esta batea en particular saldrá alguna cosilla o no. La verdad es que si es por mi técnica y por mi mérito no me lo merezco. Pero también os digo una cosa, cuando te sale, cuando aparece y tal, se despierta la bestia y entonces toda la adrenalina sube y pones el foco en volver a por más tierra para seguir en la labor. Y ahí es cuando entras en la delicada fase de cuidado con los riñones. Es un ejercicio muy adictivo. Entonces ya no tienes amigos, ya lo que quieres es ir a por más tierra y que nadie se ponga entre medias de la tierra y tú porque te lo llevas por delante. Ese es el efecto del oro, que tampoco es nuevo, está sucedido desde que el hombre es hombre y desde que el oro es oro. Aquí tenemos otra batea de fabricación artesanal, a ver, esta ya es más contemporánea, más moderna. Esta en particular pues se la hizo mi padre a mano, con un desarrollo, esto se hace un desarrollo de un cono, una plantilla de cartulina, se le corta un sector circular, un triangulito, como si fuera un queso, y se va curvando hasta conformar una superficie cónica de revolución. Se le echa un cordón de soldadura, se le pasa una radial. Luego aquí en particular pues se ha molestado en trabajarla, en irle doblando el borde, ¿no? Haciéndole aquí un canto preparado para... Y luego ya tuvo el gusto de hacerle esta cazoleta, con un martillo la fue batiendo. Podíamos haber dejado el vértice del cono tal cual, pero al hacer esta cazoleta, pues esta cazoleta permite pues
controlar mejor las escamitas de oro y los minerales pesados que podamos tener. Si no, pues los llevaríamos ahí en el vértice del cono, los tendríamos, nada más que así pues podemos con una lámina de agua extender y rápidamente ver los indicios que pueda haber, ¿no? Entonces, lo que quería comentar, hemos visto esta batea, la otra batea cónica más primitiva, hecha con una verruga de madera de castaño, hasta estas modernas bateas de plástico, ¿no? Ya fabricadas con un molde, ¿no? por inyección y demás. Esto ya pues se hace pues rápido y fácil y barato, ¿no? Yo cuando era más pequeño recuerdo haber estado con un práctico de bateo que vivía en Villar de Bos, en Orense, donde por cierto hay un afloramiento precioso de wolframio, así en unos taludes en el pueblo, y este señor acompañaba a prácticos y a ingenieros de minas del Instituto Geológico y Minero, y era el bateador que se echaban para hacer calicatas y para tomar muestras y lavarlas. Y este señor tenía una batea de gorro chino, pues muy similar a esta, fabricada artesanalmente y que acababa en un vértice. Esta es que la modificó mi padre, tuvo el gusto de hacerle una cazoleta en el medio, que la verdad es que es muy práctica. Y con todo esto lo que quería comentaros es que la técnica de bateo, y independientemente de la forma que tenga el utensilio, cónica, en forma de plato, es presumible, aunque no tenemos hasta la fecha muestras o vestigios arqueológicos, es presumible que la forma del instrumento y por supuesto la manera de usarlo no ha cambiado desde la noche de los tiempos, o sea, desde que en el mundo, en distintas partes, pues en la edad del bronce, pues eso, hace 2000, 2500 años antes de Cristo, mediados del tercer milenio antes de Cristo, en el Calcolítico, en algunos lugares de forma incluso más prematura, con mayor antigüedad todavía, desde el año 0 de referencia de nuestra era, era aprovechado el oro, pues se extraía en yacimientos primarios y en yacimientos secundarios, en depósitos sedimentarios o placeres. Entonces, para extraerlo no quedaba otra que utilizar bateas o utilizar ingenios, si es que los tenían, que yo presupongo que sí, tipo canaletas, para pues optimizar la producción de metal amarillo y poder fabricar en aquellos años objetos de adorno personal. Después es en época romana, cuando Roma le da valor fiduciario al oro, previamente a los romanos, los griegos también, ya acuñaban moneda de oro, y entonces Roma despliega, como sabéis, una gran minería de tipo industrial, moviendo ya y acometiendo yacimientos de gran envergadura y en superficies muy grandes. Entonces, hay una referencia histórica del geógrafo grecorromano Estrabón, que escribe después de la época de las médulas y demás, y después del siglo I, pero recoge, al escribir en su libro 3 sobre Iberia, al describir la península ibérica, España y Portugal, la antigua Lusitania, habla que al norte la tribu de los ártabros o arotebras lo documenta, era conocida porque las mujeres en época estival se dedicaban a lavar las arenas de los ríos para recuperar oro. Ahora, ¿cómo las lavaban? Pues depende cómo traduzcamos en latín y demás. Según las traducciones hay algunas que pone cribar, ¿vale? Pero esto es inadecuado. Evidentemente no podemos estar cribando los sedimentos sin poner algo debajo para recuperar el oro. Podemos a lo mejor cribar con algún tipo de tejido de malla para hacer un rechazo de las fracciones gruesas, pero evidentemente debajo hay que poner pues una batea o instrumento similar. Entonces, el cunco que hemos visto en madera, que usaban aquí los aureanos y aureanas gallegas, ¿puede ser un fósil a lo largo del tiempo? Pues no lo sabemos, realmente no lo sabemos. No hemos encontrado en excavación arqueológica que se sepa ninguna batea, pero es presumible que tanto en chapa batida como en madera las utilizarían. Las formas, pues yo también me atrevo a proponer y a apostar con mucha firmeza y con mucho porcentaje de acierto que necesariamente tendrían que ser pues estas formas, o gorros chinos o platos, no podía ser. Ahora, de más diámetro, de menos, pues por ahí andaría la cosa. En otras zonas de España, por ejemplo en Montermoso, en la provincia de Cáceres, yo he visto bateas muy grandes de chapa y de madera, que son mayores, que son como una rueda de un carro. Eran bateas donde se echaba aluvión a mansalva, y aprovechando la flotabilidad que nos da
el propio agua, la lámina de agua sobre la que estamos actuando y bateando, pues esas bateas que pueden parecer muy aparatosas, y de hecho lo son, son pesadas y son muy grandes, pues como son sustentadas por el agua, lo cierto es que se manejan con mucha facilidad y permiten procesar mucho aluvión de un golpe, no como una batea de estas, porque podemos echar una muestra pequeña, de a lo mejor pues 8 o 10 kilos de sedimento, cada vez que lavamos. Coño, se me moja el culo, tío. Bueno, 2 plomos de pesca, ahí en la parte izquierda. 2 plomos de pesca. Enhorabuena, Gonzalo, eres un fenómeno, tío. Voy a tener que ir a celebrar mi fracaso con una birra. Esto es tan importante como el resto de la excursión, ¿eh?